Gracias a nuestra querida hermana Clelia. Ese piano suena hermoso, ¿verdad? La hermana Clelia tiene un don muy precioso. Y es que la música, queridos, nos eleva. Que tengamos ese corazón realmente lleno de nuestro Señor, que haya un lugar muy especial siempre para Él. Me siento muy contenta en esta mañana, mis queridos hermanos. La iglesia está llena. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Yo veo la iglesia llena, no veo un solo espacio vacío. Porque los espacios que están vacíos están llenos ¿por quién? Los ángeles, el Espíritu Santo. Estamos acompañados por el cielo entero. Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Muchas cosas para agradecer al Señor en esta mañana. Muchas. El Señor nos ha traído hasta este lugar maravilloso, hasta este lugar hermoso. Hemos pasado por dificultades, pruebas, pero muchas victorias. Muchas victorias, gracias al Señor. Situaciones difíciles con el virus, ¿verdad? Hoy es el último sábado del año. Situaciones complicadas para algunos, pero nosotros alabamos al Señor porque nuestra iglesia, nosotros hemos estado saludables, hasta ahora nuestra hermana, pero ¿saben algo? Sí nos da dolor y acompañamos a aquellos que han perdido este año seres amados. Los acompañamos en su pena y en su dolor y confiamos que con la ayuda del Señor el 2021 nos traiga algo diferente. Aunque no esperamos muchas cosas diferentes, porque a medida que la venida del Señor se acerca, las cosas van a estar un poco más severas. Pero confiando en el Señor. Lo más importante es de la mano de Él. Y lo que venga va a ser pasajero. Y luego moraremos con Él para siempre. Amén. Como mi esposo dijo, para todos deseamos un año muy bendecido. Amén. Que el Señor esté en cada uno de nuestros hogares y nuestros corazones. Quiero mencionarles, tenía un micrófono acá, así está por acá. Ok. Voy a tomarlo porque ustedes saben que me gusta moverlo. Es como difícil que me quede quieta. ¿Saben? Los judíos siempre estaban muy orgullosos de su educación, del sistema educativo que ellos tenían. Ellos vivían orgullosos de esto, pero las naciones vecinas también admiraban este sistema. Este sistema educativo se basaba en 3 etapas. Los niños empezaban a la edad de 5 a los 11 años, más o menos, 10 años. Luego otra etapa hasta los 15. Y luego la última etapa donde ya se definían. Pero ¿cuál era el objetivo de este tipo de educación? El objetivo de este tipo de educación era conseguir o encontrar en los niños el que fuera el mejor. A medida que iban pasando las etapas, solo iban quedando los mejores. ¿Qué era lo que ellos estudiaban? Ellos iban a la sinagoga más cercana y si no tenían una sinagoga cercana en la aldea donde estaban, se reunían en un lugar apropiado con un maestro. Y allí les enseñaban matemáticas, astronomía, les enseñaban también a leer en la primera etapa, después a escribir también y la Torá. El estudio de la Torá era un estudio profundo. A medida que iban avanzando era más profundo, porque era su base. La base educativa era la palabra de Dios, que en ese tiempo era la Torá. Solo eran los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Vamos a ver los niños, vamos a repetir los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando terminaban las 3 fases,
casi se sabían todo el Pentateuco de memoria. ¿Tienen dificultad los niños para aprender el versículo de memoria de la semana? Los motivo. Porque mientras más desarrollemos la mente para la memorización, más esto les va a ayudar en todo. Y es muy importante memorizar la palabra del Señor. Pero había algo que era frustrante para muchos. Cuando llegaban a la tercera fase de la educación, ellos habían escogido también a un rabino y un maestro. Ya tenían cerca de 18 años. Y el rabino los llamaba al joven ya y le decía: eres un buen chico, eres un buen chico. Se ve que amas a Dios, pero no estás cualificado para continuar la carrera como rabino. Era la forma como ellos elegían para formar rabinos. Los rabinos eran la clase religiosa dirigente más alta, más elevada. Eran respetados, eran escuchados y además ellos pertenecían también a la clase social más alta. Y ese era el sueño de las familias y de los niños, llegar a ser rabinos, y las familias tener un rabino en la familia. Eso les daba, se sentían orgullosos y felices. Pero los niños eran seleccionados. Si el niño no tenía capacidad de memorizar, lo que buscaban ellos era que los niños memorizaban, tuvieran una capacidad buena de analizar y además que tuvieran una forma, algo que ellos tuvieran especial para la comunicación. Debían ser ejemplo del pueblo en todo. Pero cuando miraban al joven y lo tenían al frente y le estaban haciendo el examen de si pasaba o no pasaba, entonces el rabino le decía: eres un buen chico, se ve que amas a Dios, pero no estás cualificado para continuar. Pero estaba la otra parte. El niño, el joven que era elegido porque había sido el mejor de lo mejor de lo mejor, que había llegado hasta este momento, el rabino lo miraba fijamente. Y él ya lo había analizado. Ya se había dado cuenta de las capacidades de este jovencito. Y le decía de una manera enfática y con una sola palabra, le decía: sígueme. Esto quería decir que el joven, al mirar al rabino, a su maestro, esa palabra le decía que iba a ser semejante, que podía llegar a ser igual a su maestro. Esa palabra sígame la esperaban todos los jóvenes, los niños y los jóvenes que entraban a sus clases. Era el sueño escuchar la palabra sígame, sígueme. Cambiaba totalmente la vida del joven. Ya no regresaba a la casa por años, por décadas. Sus amistades, dejaba a sus amigos, su medio ambiente. Él se dedicaba, o ese grupo de jovencitos que habían pasado esta prueba hasta este momento, empezaban a caminar con el rabino. Todo el tiempo, 24 horas con el maestro, con el rabino. Comían con el rabino, viajaban con el rabino, descansaban con el rabino. Y ellos no perdían ningún momento, ningún acto, ningún movimiento, porque todo querían parecerse a su maestro, a su rabino. Y casi que los sacaban iguales, dice la historia. Pero cuando llegamos a este momento decimos nosotros:
¿Y dónde estaban las niñas? ¿Ya ustedes habían pensado? Todo esto para los niños, ¿verdad, Francesca? Todo esto para los jovencitos, Helen. ¿Y dónde estábamos nosotras? ¿Dónde estaban las niñas en esa época? Estaban en un lugar muy importante. Estaban en el hogar. Las niñas, las jovencitas, las mamás estaban en el hogar, haciendo el oficio del hogar. Qué hermoso, ¿verdad? Como el Señor quería que fuera en el Edén. En el Edén no, el Señor había hecho la pareja perfecta con roles bien específicos. La dama, las mujeres, los niños, las niñas tenían el hogar impecable, limpio, porque los israelitas, los judíos tenían esto bien claro. Debía haber orden, debía haber aseo aún a los alrededores de la casa. Pero no solo eso, ellas cuidaban las ovejas, aprendían a manejar la lana y a tejer. Pero ¿saben ustedes? Lo triste de esa época es que la mujer fue intimidada. No se quedaba ahí. Hubiera sido hermoso que el rol de la mujer hubiera quedado hasta ahí. Pero la mujer había sido intimidada, había sido despreciada. El valor había sido bajado a lo máximo. Y esto había ocurrido desde el Edén, después del pecado. Cuando el Señor Jesús, en Génesis 3:15, yo quiero que lo busquemos. En Génesis 3:15, y yo creo que todos casi no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Él dio una esperanza maravillosa a Adán y a Eva, y dio una sentencia a Satanás. Y él dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a Satanás, ¿verdad? Le dijo a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente, le dijo a la serpiente, le dijo a Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer heriría la simiente de la serpiente en la cabeza, la simiente de Satanás. Y tú le herirás en el calcañar. A mis queridos, después de que Dios dio esta sentencia, Satanás emprendió la guerra. Satanás se propuso que la simiente de la mujer no fuera como Dios quería que fuera. Y empezó una guerra contra la mujer. Porque, queridos, la simiente de la mujer, la bendición, la esperanza, la promesa que Dios le dio allí a la mujer, era que heriría de golpe mortal ¿a quién? A Satanás, a la serpiente. Entonces Satanás redobló y dijo no, y empezó a hacer un daño terrible contra la mujer. Es muy triste, es muy doloroso, usando todos los medios posibles para destruir a la simiente de la mujer y destruir a la mujer. Y en ese tiempo, queridos, en ese tiempo, la mujer tenía un lugar muy triste, valía menos que el hombre. ¿Cómo nos hizo Dios en el Edén? Iguales. Iguales, hermoso, cada uno con su rol, ¿verdad? El jefe del hogar, pero ella tenía también un lugar muy especial, muy hermoso, pero no fue así. Empezó a decaer y a decaer.
Y mis queridos, la mujer valía menos que el hombre. En una corte en ese tiempo, la voz de la mujer no valía nada, no era escuchada. Y fuera de eso, cuando la mujer salía al público, tenía que cubrir su rostro para que no descubriera su vergüenza. Y en el ámbito religioso, en el área religiosa, también tenía muchas limitaciones para entrar en la sinagoga, por ejemplo. Además, la mujer no podía orar en público, ni leer la Torá. La Torá, la palabra del Señor, no la podía leer ni en la sinagoga, ni en la casa. Era el jefe quien podía leerla. A mis queridos, y tengo acá una declaración de uno de los rabinos más famosos de esa época, Ben Sira. El rabino Ben Sira escribió lo siguiente. Quiero que escuchen bien. Dice: no te sientes entre las mujeres, porque como de los vestidos sale la polilla, de la mujer sale la malicia. Y escuchen esta frase: vale más maldad de hombre que bondad de mujer. Una mujer puede ser causa de la mayor vergüenza. Y esto se leía a menudo allí entre los judíos. Y los rabinos oraban muy a menudo y decían: Señor, gracias, porque no me hiciste gentil y porque no me hiciste mujer. Yo no sé cómo nos hubiéramos sentido nosotras, ¿verdad? Doloroso, triste. A mis queridos, pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando nos movemos hacia el Nuevo Testamento, ¿qué vemos nosotros? Todo cambió. Un revolucionario, uno que vive y cambió, movió, hizo todo diferente. Jesús de Nazaret. A mis queridos, los rabinos buscaban lo mejor de lo mejor de lo mejor para que los siguieran a ellos, para que los imitaran a ellos, para ser otro rabí. Pero llega Jesús y lo cambia todo. Se va a las aldeas más humildes, a las aldeas más sencillas de Judea, y llama a un pescador, a los pescadores. Cuando los niños y los jóvenes no pasaban el examen para llegar a ser rabinos, los mandaban a estudiar la profesión de las familias. Y las profesiones de las familias eran pescadores, carpinteros, agricultores y cualquier otro sencillo que fuera de comercio. Pero Jesús viene a las aldeas y llama a ¿quiénes? Pescadores. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Todos los otros pescadores. A Mateo, que era ¿quién? Un ladrón, un traidor de su patria, ¿verdad? Cobrador de impuestos. Mis queridos, todos los que no llegaron a ser rabís, que habían aprendido el oficio familiar, que habían sido despreciados y desechados, Jesús de Nazaret viene y les dice: sígueme. ¡Qué hermoso! A mis queridos, y esa palabra que todos ellos habían soñado alguna vez escuchar, la escucharon de Jesús de Nazaret. ¡Qué hermoso, queridos! Él lo vino, lo revolucionó, lo cambió. Pero no solo eso. Le trajeron una mujer y se la tiraron a los pies como si fuera un objeto. No valía nada. Una prostituta encontrada en el mismo acto, acusada,
tenían que apedrearla, tenían que acabarla, desaparecerla, destruirla. Ah, mis queridos, pero llega Jesús de Nazaret. La levanta, la restaura, la perdona y sigue ella siendo su discípula. Amén. Ve ella que puede llegar a ser como Jesús. Una mujer que había sido despreciada, maltratada, pero Jesús la restaura. Pero no solo eso, queridos. El Señor restauraba, sanaba, resucitaba. Y a las mujeres también las puso de ejemplo. En sus parábolas usó mujeres. ¡Qué hermoso, y qué grande y qué bondadoso es nuestro Dios! ¿Te has sentido alguna vez despreciada, querida? ¿Te has sentido alguna vez que no vales? ¿Que vales poco? Pues ve a los pies de Jesús. Amén. Que Él sí te da el valor que tú mereces. Amén. Amén. A mis queridos, y los discípulos, sus 12 discípulos, a quienes Jesús había dicho, sígueme. Caminaban con Él por todas partes, pero no solo ellos, multitudes lo seguían. ¡Qué hermoso! Encontraban en Él bondad, amor, alimento. Encontraban en Él palabras de consuelo, encontraban en Él todo lo que no encontraban en otro lugar. Y llegó un día, un momento, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, vamos de Judea hacia Galilea. A mis queridos, si quiero que vamos en esta ocasión a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Los discípulos decían, me imagino que ellos pensaron de una vez, ¿con qué nos irá a salir ahora el maestro? El maestro hacía todas las cosas diferentes a la tradición, ¿verdad? O muchas de las cosas, muchas las respetaba, pero otras no. Y me imagino los discípulos pensando, tenemos que pasar por Samaria. ¿Qué pensará el maestro hacer ahora? No era prohibido pasar siquiera por Samaria, cerca de Samaria. Los samaritanos y los judíos no se podían tratar. Era ley que no se podían tratar. No podían entrar en ningún tipo de contacto, ni recibir, ni dar ningún favor a un samaritano. Tampoco, si era muy indispensable, podían entrar en un tipo de negocios, pero rápido y muy sencillo. Eran enemigos y tenían razón de esta enemistad, que no podemos entrar en detalles por el tiempo. Pero ustedes pueden leerlo, muchos de ustedes ya lo saben las razones. Y Jesús iba en camino hacia Galilea. Y como Él no tenía prejuicios, para Él todos somos iguales. Hombres, mujeres, del norte, del sur, de oriente y occidente, para Dios somos criaturas suyas, creación divina, sin ningún tipo de cosa que le impidiera pasar por Samaria. Ningún prejuicio. Y empezaron el camino. 160 kilómetros. Había que caminar 3 días. Pero justo hoy vamos a hablar cuando llegaron a Samaria. Samaria quedaba en un sándwich entre Judea y Galilea. Así que si no querían pasar por Samaria, el viaje casi que se duplicaba, pasando el Jordán 3 veces. Y el Señor iba cansado, llegando a Samaria.
Era la hora sexta, a las 12 del día más o menos para nosotros. No sabemos, no explica, no nos da detalles si era invierno o verano, pero lo más probable es que era verano. Iban caminando y de pronto el Señor envió a sus discípulos para que fueran a comprar algunas cosas para comer. Estaban dentro de la ley, era lo único que se les permitía. Mis queridos, el Señor los envió, Jesús los envió para allá. Y Él se dirigió hacia Samaria. Entró hacia el valle de Siqueo y se dirigió hacia el pozo de Jacob, el lugar más común y frecuentado del área. Y allí se sentó, en el brocal del pozo, en la orilla del pozo, a esperar. Estaba cansado, como ya le dije. Mis queridos, y yo pienso que Jesús se colocó su manto. Ellos siempre lo llevaban puesto, porque en la noche lo extendían y ahí dormían, o les servía de cobija. Pero cuando caminaban, si el sol estaba fuerte, o también para cubrirse del polvo, o si había mucho frío, les servía su manto para proteger su cabeza. Así que Él se sentó allí. Y no sé si ustedes, queridos, han tenido la experiencia de conocer un pozo. Yo tuve la experiencia de conocer un pozo de estos, así con el brocal, cuando era pequeña. Íbamos y esta semana llamé a mi mamá a preguntarle: Masita, cuéntame con detalle, ¿cómo es que era el pozo? Detalles que no recordaba. En la casa del bisabuelo, el abuelo de mi mamá, Papá Bautista, le decía a ella. Y nosotros llegábamos allí corriendo, éramos pequeñitos, yo recuerdo que éramos bien pequeños, pero nos soltábamos de la mano de mis padres y corríamos porque esa casa nos encantaba, ese pozo nos fascinaba. Llegábamos corriendo, estaba cubierto con una tapa grande de madera para evitar que un animal o un accidente sucediera. Y nosotros llegábamos allí y el abuelo también llegaba porque él sabía que nos fascinaba ese lugar. Corría la tapa, tiraba una soga, un balde, un bucket amarrado, lo tiraba de tal manera que cogía un poco de agua y al entrar más agua se llenaba. Y él nos permitía que nosotros con las manitos bien pequeñas, todos a la vez, uno a uno íbamos subiendo el balde, nos pesaba, hasta que finalmente veíamos el agua. Pero no era solo eso. Vaciábamos el balde y luego a cada uno nos daban un sorbo de agua. ¡Qué agua! Yo la recuerdo, fresca. Parece que mi memoria lo tiene bien grabado, codificado. Ese sabor de esa agua me sabía a tierra. Pero era algo delicioso, lo recuerdo delicioso. Yo creo que minerales, en fin, pero un agua deliciosa. Jesús, dice la hermana Elena de White, en el capítulo junto al pozo de Jacob, en el deseado de todas las gentes. Hermana Juanita y hermano Filipe, ustedes ya tienen ese libro. Me alegra mucho. En ese capítulo está esta historia maravillosa. Dice que Jesús allí sentado, Él pensaba en esa agua rica, fresca, que podría tomar. Y en ese momento se acercó una mujer. Ella tenía que actuar bajo la ley. Yo pienso que con mucha cautela y recelo miró de reojo. Era un hombre. Se dio cuenta que era judío por la túnica que llevaba. Quizás los zipzots que ellos usaban era solo para los judíos. Y sacó el agua. Bajo la ley no se le permitía saludar a un hombre. Y se dio cuenta que era judío.
así que menos. Y se disponía ya a salir cuando de pronto escuchó la voz que le dijo: dame agua para beber. ¿Saben algo? Cuando a mí me decían, escuchaba esta historia y decían que esa voz, esas palabras eran muy dulces, muy amables, yo no les encontraba nada amable. Yo decía, pero si eran de Jesús, ¿por qué no la saludó? ¿Por qué no le dijo, hija, yo te conozco? Pero ¿por qué le dijo fue, dame de beber? A mis queridos, y ahora entiendo que fue la mayor expresión de amor de parte del Señor. Él como judío no podía ni hablarle a ella, menos mujer, menos samaritana. Y le pidió un favor. Él estaba dispuesto a recibir de la mano de esta mujer el agua para beber. ¡Qué dulce! ¡Qué hermoso! Y ella, que iba caminando, no lo podía creer. Y le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer y samaritana? Y él le dice, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Pero de dónde tienes esa agua?, le dijo ella. ¿De dónde la tienes? No tienes con qué sacarla y el pozo es muy profundo. Ah, mis queridos, esto es maravilloso. Y quiero leer acá un poco. Le dice entonces ella a Jesús. Mis queridos, ya en ese momento, la mujer samaritana bajó su estrés. Estaba tranquila. Había visto en él a alguien muy diferente. No era como uno de los judíos corrientes o uno de los samaritanos tampoco, porque los samaritanos también eran judíos y las normas, las leyes eran iguales. Y le dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Estoy en el versículo 12 del capítulo 4. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos regaló este pozo, que bebió él de él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas, qué cosa hermosa, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Ah, mis queridos, es que el agua que el Señor nos da sacia todas las necesidades. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros vamos a Él, todas las necesidades son cubiertas, las nuestras. Pero además de eso, hay una fuente adicional que salta ¿para qué? Para vida eterna. ¿Para nosotros? Para compartir. Es una fuente. Cuando hay una fuente en nosotros, queridos, fluye, fluye y fluye y nutre a muchos, sacia a muchos. No es para nosotros solos, queridos, es para muchos. ¡Qué hermoso! Ah, mis queridos, y continúa.
la mujer estaba. Yo pienso, ¿saben algo, mis queridos? Yo pienso que la mujer no se acordó de ella más. Todo estaba afuera, en otro lado. Ella estaba como en una nube, en un sueño, y le dijo la mujer: Señor, dame de esa agua. ¡Qué hermoso! Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga acá a sacarla. La mujer sabía lo que Jesús le estaba ofreciendo, no entendió. Ella había sido despreciada, había sido puesta a un lado, había sido bajada hasta lo más profundo, pero con este forastero, nadie le había hablado como le habló él. Y llega este momento, queridos, cuando el maestro le dice: ve por tu marido y ven acá. No tengo marido. Dice la hermana Elena de White que ella sintió como si las hojas, las páginas de su vida pasaran una a una. Todos los años, toda su vida hubiese pasado por allí. Pero hasta ese momento ella había estado feliz. Dice la hermana Elena de White: el deseado de todas las gentes, mis queridos hermanos, como mencionó el hermano, todos debemos tener estos libros en casa. Deseado de todas las gentes, página 160, en la página 4. Dice: el claro acepto hecho por Jesús a esta mujer no podría haberse dirigido a los judíos que se consideraban justos. El Señor le dijo: trae a tu marido y ven acá. No tengo marido. Bien has dicho, le dijo el Señor, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, el sexto, no es tu marido. ¡Ah, qué cosa tremenda! ¡Qué sentencia! Y siempre he escuchado, mis queridos, cuando se dice que esta mujer era adúltera, que había vivido una vida cero en conducta, una vida donde era ella realmente, todos fijaban sus ojos para acusarla por la vida tan inmoral que ella había tenido. A mis queridos, pero yo les voy a presentar otra vista, otra forma de ver esta parte de la historia. Siempre me inquietaba. Yo decía: Señor, ¿por qué? ¿Por qué dicen que ella con 5 maridos y el que ahora es no es su marido? Porque era una prostituta. Ah, mis queridos, pero si miramos la historia de lo que estas mujeres vivían, ¿ustedes creen que esta mujer era una mujer de mala vida? Los hombres se podían divorciar de las mujeres por cualquier detalle. Si le colocaban mucha sal a la comida, si las mujeres colocaban mucha sal en la comida, podrían pasarle la carta de divorcio. Si la mujer no podía tener hijos, le podían pasar la carta de divorcio. Si la mujer no les gustaba, ya no les gustaba. Eran cantidad de situaciones y leyes que favorecían al hombre para repudiar y divorciarse de una mujer. La mujer, dijimos al comienzo que no tenía valor. En las cortes no eran escuchadas. Era muy escaso que un divorcio que pidiera una mujer fuera aceptado. Y esto era solo por abusos y muy comprobado. Pero los hombres podían divorciarse de la manera más sencilla. Para mí esta mujer,
queridos, estaba en una depresión profunda. Para mí esta mujer había sido abusada, esta mujer había sido divorciada por muchos maridos porque de pronto ella no había llenado los estándares, no había llegado a la altura de lo que sus maridos le pedían. Si miramos bien la historia, es posible que ustedes estén de acuerdo conmigo. Esta pobre mujer estaba en un pozo profundo y por eso venía al mediodía por agua. Porque cuando la persona está estresada, está deprimida, está desconsolada, no quiere hablar con nadie. Se siente que nadie la quiere, que nadie tiene cuidado de ella. Y vino justo al pozo. ¡Qué hermoso, queridos! ¡Cuánta hermosura en las historias, en las enseñanzas del Señor! Despreciada. Y finalmente llamó a uno para que viviera con ella, porque la mujer en ese tiempo no podía vivir sola, no tenía vida pública, tenía que estar en la casa y necesitaba un hombre, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces pudo haber llamado a un hermano de sangre. Pudo haber llamado a un tío, que era muy frecuente en esa época. Porque si no tenía el padre para regresar donde él y que él la protegiera, estaba desamparada. El Señor no la acusó, no le dijo, tú estás en pecado. El Señor no le dijo, tú estás violentando la moral. El Señor solo dio una sentencia. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Ay, mis queridos, y allí en ese momento el Señor le dice, me parece que eres profeta. ¡Qué hermoso! ¡Qué mujer para discernir! Era una mujer inteligente, una mujer que discernía y analizaba. Y muchos dicen que en ese momento ella cambió de Objetivo. Cambió de tema. Cambió de tema. Porque no quería que el maestro le hablara más de los maridos. Pero para mí, ella no cambió de tema. Ella quería conocer más de este rabino. Ella quería que él le hablara más. Quería ampliar la conversación. Y le dijo, me parece que eres profeta. Y ella le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen, los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Y Jesús le dijo en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este momento ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dijo Jesús, porque quería derrumbar en ella también los prejuicios. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y le dijo la mujer, me encanta este versículo. Le dijo la mujer, y yo creo que ella lo dijo porque ya tenía algo en su mente. Yo sé que viene el Mesías, el que llaman el Cristo, y Él nos aclarará todas estas cosas. Ah, queridos, Él nos aclarará todo. Conocía la profecía. Ella
conocía la profecía, sabía y esperaba al Mesías porque la iba a liberar. Porque él ya vendría donde el Mesías y ya sabía y confiaba en el amor del Mesías. Ay, mis queridos, y me encanta pensar en el final de una película que vi hace muchos años, que Jesús se lleva el manto hacia atrás, mira a la mujer y le dice: yo soy el que habla contigo. Ay, mis queridos hermanos, una mujer samaritana con 5 maridos y uno más, una mujer que no valía nada, una mujer despreciada, una mujer que estaba en el pozo profundo de la depresión, en la nube oscura donde nadie podía sacar, y llega Jesús y se le revela: yo soy el que habla contigo. ¡Ah, queridos! ¡Qué momento! ¡Qué dulzura! El cielo entero allí. ¡Qué momento sublime! ¡Hermoso! ¿Alcanzan ustedes a imaginar a la mujer samaritana? ¡Qué glorioso momento! Yo creo que ella estuvo como en shock. Y pienso que se fue hacia atrás porque vio que venían los discípulos. Hombres venían, y para ella era terrible. Y los discípulos empezaron en la distancia veían a Jesús. El maestro está con una mujer samaritana. Empezaron ellos a pensar, pero cuando llegaron donde Jesús, lo vieron en silencio. Dice la hermana Elena de White que estaba callado, en silencio, meditabundo, y dice que su rostro reflejaba que estaba conectado con el cielo. Ah, mis hermanos, había sido glorioso para ella. Pero qué amor inmenso de nuestro Dios. Él también había estado en un momento feliz, glorioso, conectado con el cielo. Porque Él nos busca, queridos. Él nos busca. Él te busca a cada uno de nosotros. Caballeros, damas, jóvenes, niños. Él nos busca y en Él y en el cielo entero hay gozo. Cuando encuentra a alguien entregado, que se entrega, que se doblega y que recibe la fuente de agua viva, y que esa agua viva se convierte en un pozo, en una fuente maravillosa. Queridos, y ella corrió al pueblo, fue y llamó a todos los hombres que encontró en el camino. Eran hombres los que estaban afuera, pero ellos fueron y llamaron a otros. Y mientras tanto el Señor le dice a los discípulos: ¿no decís vosotros que faltan 4 meses para la siega? Y les mostró el cultivo. Dice la hermana Elena de White que los rayos del sol caían sobre las hojas y el fruto y daban unos visos dorados hermosos. Mirad, les dijo, la siega está lista para la cosecha. Ah, mis queridos, qué cosa hermosa, el tiempo se nos fue. El tiempo vuela. Pero quería leerles este texto. Ya le leí la primera parte. El claro acerto hecho por Jesús a esta mujer no podía haberse dirigido a los judíos que se consideraban justos. Cristo era mucho más reservado cuando hablaba con ellos. A ella le fue revelado aquello cuyo conocimiento fue negado a los judíos y que a los discípulos se ordenó guardaran en secreto. Y miren por qué una de las razones el Señor se le reveló a la mujer samaritana. Jesús vio
que ella haría uso de su conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. En otras palabras, queridos, Jesús vio que ella no guardaría para ella lo que Él le estaba ofreciendo. Ella haría uso de su conocimiento para inducir a otros a compartir su gracia. Ah, mis queridos, qué grande Dios tenemos. Qué hermosura de las cosas que provienen de nuestro Dios, que provienen de nuestro Padre Celestial. Y hay otro texto en la página 162 de Deseado de todas las gentes. En estas palabras señala Cristo el servicio sagrado que deben a Dios todos los que reciben el Evangelio. Deben ser sus agentes vivos. Él requiere su servicio individual, y sea que sembremos o cosechemos, todos recibiremos la recompensa. Cuando Él les dijo, mirad los campos, la siega ya está lista, y vio la multitud que venía, mis queridos, todos estos hombres habían visto en ella, en segundos, una transformación. Ella ya no era igual, era diferente. Y por eso tuvo el efecto que tuvo al traer a esa multitud. Invitaron a Jesús y se quedó por 2 días con ellos. Y el Señor les dijo, el uno esparce la simiente, voy a dejar hasta ahí los textos de la Biblia. El uno esparce la simiente, el otro junta la mies. Pero tanto el que siembra como el segador reciben galardón. Se regocijan juntos en la recompensa de su trabajo. Amén, ¿verdad? ¡Qué hermoso es trabajar para el Señor! El Señor nos tiene una gran recompensa. Estamos listos. Queremos participar con el Señor y con todos los redimidos cuando tengamos esta gran recompensa. El Señor nos dice, sígueme Francesca, sígueme Marta, Rosa, Soledad, Victoria, síganme Adriana, todas las damas que nos encontramos acá, Graciela, todos, Juanita, todos a la par con nuestros esposos o con los caballeros que también están acá, todos juntos, nuestros hijos, nuestros jóvenes, los niños, todos, si todos hacemos la obra que el Señor nos ha dado, queridos, si bebemos de esta agua viva, la fuente será inagotable. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y que el año 2021, mis queridos, sea de cosecha hermosa, sea de siembra hermosa. Y no nos importe sembrar o cosechar, siempre tendremos la paga. Estaremos trabajando para el reino de los cielos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Padre, gracias, porque a pesar, Señor, de que somos tan pequeñitos, a pesar, Señor, de haber caído y vuelto a caer, tú nos amas. Gracias, Señor, porque nuevamente nos dices, sígueme. Nos muestras que podemos llegar a ser como tú. Gracias, Señor, te seguiremos. Gracias por tu amor. Te rogamos tu bendición para cada uno de los presentes y los que nos están escuchando. Te lo imploramos en Jesús.